Y damos la bienvenida a Ramiro Escobar, periodista internacionalista. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Ramiro, quiero entender la complejidad. Al poco tiempo de estar posesionado, tenemos un cambio ministerial, nuevas cabezas en varios de los ministerios, buscando un poco llegar a consensos con la oposición para tener una mayor gobernabilidad, es lo que han dicho. Sí. Lo que ha ocurrido es que se ha cambiado al presidente del Consejo de Ministros. Suelen decirle primer ministro, pero en realidad es el presidente del Consejo de Ministros. En realidad lo que hace es presidir las reuniones de gabinete con o sin el presidente y ser el portavoz autorizado del gobierno después del presidente, y además coordinar la labor de cada ministro en lo que respecta a su cartera. Y además también tener puentes con la clase política en general e incluso con los movimientos sociales, ¿no? Es un personaje, un cargo muy importante dentro de la estructura de poder. Y bueno, ha salido el señor Guido Bellido, que se había tornado un personaje incómodo, controvertido, tuiteaba criticando a sus propios ministros, algo francamente inusitado, sorprendente, que no había ocurrido antes, por lo menos no de esa manera. Y ahora han puesto a Mirta Vázquez, fue presidente del Congreso peruano, una abogada de derechos humanos, temas ambientales, y una persona muy correcta, muy consensual, claramente de izquierda, pero con una actitud dialogante que creo que va a tender puentes con la oposición, ¿no? Y el perfil, de acuerdo al que tú estás describiendo, Ramiro, sería un perfil de alguien que va a lograr consensos y acuerdos. Pero, ¿cuáles son esos consensos, cuáles son esos acuerdos que la oposición va a imponer o que va a exigir? Por ejemplo, uno de ellos es la Asamblea Constituyente, ¿no? Una parte del gobierno, del conglomerado gobernante, en realidad casi todo el conglomerado gobernante, y una parte importante de la izquierda, y también otros partidos, está pidiendo una asamblea constituyente. Pero como hay tanta turbulencia política, hay una buena parte de la clase política y la opinión pública sobre todo que no quiere la asamblea constituyente ahora. La mayoría de personas quiere un cambio en la Constitución, pero no necesariamente pasarán por el proceso de una asamblea constituyente. En ese momento hay pandemia todavía, hay crisis económica que se ha agudizado en los 2 meses del premierato al presidente del Consejo de Ministros, era el premier, por las actitudes desorganizadas, incoherentes que se percibían en el gobierno a raíz de el cargo ejercido por Guido Bellido. El dólar se disparó. Entonces, no es una discusión que parece vaya a plantearse en este momento. La propia presidenta del Consejo de Ministros creo que está de acuerdo con una constituyente, pero probablemente ese es algo que se postergaría o que tomaría otra ruta. Otro asunto sería la economía, por ejemplo, qué tipo de economía vamos a tener. Claramente este es un gobierno de izquierda, pero el ministro de Economía es un ministro abierto a las inversiones, abierto a la empresa privada, no se ha hablado de expropiaciones, pero el premier Bellido sí había insinuado posibilidades de incluso estatización en algún momento, ¿no? Entonces eso creo que va a cambiar, por ejemplo, y va a hacer posible un mejor manejo con la oposición, que no va a carecer de turbulencias y momentos ásperos, ¿eh? Ahora, el presidente ha dicho que ya mantuvo una reunión a las pocas horas de haber posesionado el nuevo gabinete y que fue muy fructífera, que se pudo dar una hoja de ruta a corto plazo. Es decir, esto no venía avanzando tan bien, no era un solo tema, no solo era el tema de lograr consensos con la oposición, sino al parecer tampoco había una sinergia dentro del equipo. Eso era lo más preocupante, lo más asombroso y en algunos momentos incluso ridículo, ¿no? O sea, porque salía el presidente del Consejo de Ministros, tuiteaba criticando al canciller, por ejemplo, después de la gira internacional del presidente Castillo, que había sido bastante aceptable, y prácticamente insinuaba que el canciller debería irse, imagínate, en la escena pública, ni siquiera en privado, y eso volvía borrosa o controvertida la gira de Castillo, porque en el exterior Castillo se había mostrado muy dispuesto a dialogar, y entonces su propio presidente del Consejo de Ministros de alguna manera lo boicoteaba y boicoteaba al resto del gabinete. Entonces eso ahora parece que se va a acabar, o por lo menos va a bajar la tensión al interior del conglomerado gobernante, y lo que creo que es muy importante para que un gobierno se maneje, un ejecutivo. Imagínate tú si Duque se estuviera peleando con sus ministros públicamente, alguna vez ha ocurrido, yo sé, pero no con esa intensidad, ¿no? Claro. Acá era una guerra de tweets francamente asombrosa, ¿no? Ahora, para que esto prospere,
la nueva ministra debe tener el voto de confianza por parte del Congreso. Tiene un plazo de 30 días para presentarse, ¿no? Es correcto. Lo que ella hace es reunirse con su gabinete y con el presidente y presentar un plan al Congreso y al país, ojo, ¿no? Y tiene que ganarse la confianza no solo del Congreso, de los inversionistas, sino de la sociedad, que es lo más importante. Y entonces ahí presenta este plan, dice, vamos a hacer esto en este sector, en este otro sector, los distintos sectores, los distintos ministerios, ¿no? ¿Cuál va a ser la política de gobierno? Y el Congreso tiene que darle la confianza o no. Tiene que decir, bueno, le damos la confianza y adelante. Si no le da la confianza, le niega la confianza, entonces hay un problema porque tiene que renunciar y tiene que renovar todo el gabinete. La vez pasada a Guido Bello le dieron la confianza porque hubo algunos consensos, porque hay la posibilidad de que el Congreso se cierre si se niega la confianza 2 veces. En estos momentos creo que las posibilidades de que haya esos niveles de tensión son más bajas, por lo menos. No son inexistentes, ojo, porque un sector del propio partido de gobierno, que es más radical, digamos, y un sector de la derecha más extrema, no ven con buenos ojos ni siquiera a esta presidenta del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, no va a haber una disminución de la tensión, pero no una desaparición de las turbulencias. Ahora, pero mientras todo, es que de verdad yo creo que de los sistemas políticos uno de los más complejos es el peruano, pero mientras todo esto se resuelve, todo este tema político, hay necesidades básicas y necesidades que la gente y la ciudadanía está pidiendo a gritos que sean resueltas. Y con toda esta complejidad política, al parecer no van avanzando en la medida en la que se requiere. Bueno, sí, por ejemplo, los alimentos han subido en este mes, todo ha subido en general porque el dólar sube y arrastra una subida de precios de combustibles, de alimentos, de una serie de cosas. Ahora hay una tendencia a la baja del dólar. Y por ejemplo, este periodo tan caótico de aproximadamente 2 meses ha producido que la economía se ralentice, que suban los precios de los alimentos, de los productos de primera necesidad, y la gente está muy, muy molesta. Una parte importante de la población, por lo menos, sobre todo en Lima, en las ciudades, en provincias, todavía Castillo tiene apoyo, siempre lo tuvo, pero hay todavía una resaca de la pandemia, todavía el país no recupera fuerza económica. Entonces imagínate un país como el nuestro tan golpeado por la pandemia, con cerca de 200.000 muertos, ¿no? Con una economía muy golpeada por esta crisis sanitaria, que encima tenga un caos al interior del Ejecutivo, demasiadas tensiones entre el Congreso y el Ejecutivo. Entonces no merece pues tener esa inestabilidad política cuando tiene que resolver todavía la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis ambiental. Ojo, el presidente en su gira dijo que iba a declararse la alerta climática en el Perú y todavía no se ven signos muy claros de eso. Una serie de problemas, por ejemplo, conflictos sociales o socioambientales en el Perú. En ese momento había un impulso muy fuerte en el sur de campesinos, ojo, que se oponían a Bellido, a pesar de que eran quechohablantes como él. Entonces hay una agenda muy cargada, económica, sanitaria, ambiental, social, de comercio exterior, a nivel de política internacional. Todo eso va a tener que ser resuelto con una muñeca política inteligente de parte de esta nueva presidenta del Consejo de Ministros. Pues sí, vamos a ir viendo cómo va caminando que no ha sido un camino fácil, ha sido como un empedrado bastante complicado el que han tenido los peruanos estos primeros meses. Le quiero agradecer mucho. Le quiero agradecer mucho a Ramiro Escobar. Muchas gracias a ti y esperemos que esto se solucione, porque creo que la estabilidad de un país de América Latina deviene fomentar la estabilidad en otros. O sea, si nosotros estamos así inestables, puede contagiarse y así, ¿no? Y creo que cada país tiene su ruta, pero hay que tratar de estabilizar no solo un país, sino a toda la región. Por supuesto que sí. Le agradezco mucho a Ramiro Escobar, periodista internacionalista que nos acompañó.